¿Qué tal? Hoy vamos a hacer este vestido en línea A, que a mí me encanta este tipo de vestidos porque lo van a hacer rapidísimo. Van a ver que les va a encantar porque es un vestido que se hace muy rápido. Como está hecho en una tela que es ligeramente stretch, se llama scuba, lo vamos a poder confeccionar solamente en over de 3. Entonces lo vamos a hacer, no sé, en menos de una hora, les aseguro la confección. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer el vestido línea A, el que vieron en la imagen de el inicio del tutorial. Y esta es una petición que nos hizo una de las personas que nos sigue. Va a ser a la medida, pero vamos a hacerlo a partir de estas plantillas que hicimos graduadas en diferentes tallas. La clienta a la que le vamos a hacer este vestido línea A, que se llama Alejandra, tiene una medida de contorno busto de 100 centímetros. Lo vamos a dividir entre 4 y nos va a dar un resultado de 25 centímetros. Con esto es con lo que vamos a trabajar de contorno busto. Luego de contorno cintura tiene 80 centímetros, también lo vamos a dividir entre 4 y vamos a trabajar con 20 centímetros de cintura. Alejandra de cadera mide 120, lo dividimos entre 4 y vamos a trabajar en nuestro contorno cadera con 30. El material que necesitamos pues van a ser la plantilla graduada en el delantero, la plantilla espalda graduada y también la manga graduada. Como nuestra clienta sus medidas son grandes, nosotros tendríamos antes de saber cuál de todas estas tallas usaríamos para ella, pues tenemos que rectificar las medidas. Y dice así, dice que de busto ella el cuarto tiene 25 centímetros. Y aquí vemos que la más pequeña, tomando en cuenta, ustedes recordarán que nosotros dimos 1 centímetro de aumento solo para lo que se consume al doblar la pinza. Entonces podríamos usar más bien nuestra medida de sisa, que aquí tenemos el cuarto de busto tal cual, sin ningún aumento. Entonces ya ven que 23 centímetros sería la cuarta de busto de la talla azul, que es la 5. Luego la negra tiene 24 y la roja tiene 25. Hasta ahí yo para ella tendría que usar la roja. Luego de contorno cintura tiene un cuarto, 20 centímetros, más los 3 para pinza, la cintura me tendría que medir 23. Entonces 23 es la talla, la última talla, la talla 11. Y de cadera ella tiene 30 centímetros. Entonces pues ni siquiera la 11 nos alcanza, pero nosotros vamos a partir como base de esta talla 11 y vamos a ajustarla a las medidas de nuestra clienta. Entonces, para hacer la transformación en nuestro vestido línea A, vamos a pasar el contorno de nuestra talla más grande. Le hacemos contorno, bueno, que en este caso sería aquí y solo poner el punto aquí. Luego le damos contorno a todo. Tomamos en cuenta las líneas importantes de pinza, el aplomo en la cintura y la cadera. Muy bien, aquí ya pasamos nuestra plantilla y ahora solo le vamos a dar forma desde ese punto que nos dio el escote más grande, ahí. Esto sería un básico. Primero lo vamos a ajustar a la medida de nuestra clienta y después lo vamos a transformar. Y dijimos que en busto vamos a quitar 1 centímetro, pero en cintura nada. En cintura ella tiene 23 centímetros, entonces vamos a ajustar hasta el punto, hasta la línea de pinza y luego hasta la sisa. Aquí estamos quitando 1 centímetro, nuestra clienta tiene menos busto que nuestra talla 11, pero tiene mucho más cadera. Tiene
30 centímetros de cuarto de cadera. Voy a dar 30 centímetros. Todo esto es lo que yo le tendría que aumentar a mi clienta en la cadera, de manera que ese patrón personalizado se vería de esta manera. Bien. Voy a dar el largo de la prenda que mi clienta quiere que mida 105 y yo le voy a aumentar 3 centímetros para bastilla. Entonces, desde el vértice que forman el escote y el hombro, ahí coloco mi cinta y voy a marcar los 105, que sería el largo de mi vestido, y 3 centímetros más para bastilla. Muy bien. ¿Cómo se trata de un vestido que yo voy a hacer en línea desde la sisa? Entonces yo solo voy a agregar en la línea de cadera, voy a agregar 2 centímetros de holgura y ahí me voy a apoyar y me voy a apoyar en la sisa y voy a dar el volumen que me dé hacia abajo. Tomo estos dos apoyos y prolongo la línea hasta el largo de mi vestido. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahora tienen que hacer lo siguiente. Ustedes recuerdan que son 105 el largo más los 3 para bastilla, 108. Vuelvo a colocar mi cinta en ese vértice y le voy a dar hasta el costado. Marco los 108 y voy a afinar con mi curva, con la parte más suave en el costado y lo que es un poquito más de curva. La voy a recorrer, lo voy a hacer en dos partes porque tampoco quiero que me haga ondita hacia arriba en el centro. Entonces la usé de esta manera, lo más suave en costado, luego le doy vuelta y uso lo más suave en el centro para que aquí quede casi recta. Bien, pues este es mi patrón en lineal. Acuérdense, dimos 2 centímetros después de que esta línea fueron los 30 del cuarto de contorno, cadera. Voy a escuadrar la línea para que se les quede más claro. Esta es la línea de cadera. Hasta aquí fue mi básico talla 11. Yo tuve que agregar para ajustarlo a mi clienta que mide su cuarta de cadera son 30. Luego di 2 centímetros de holgura. En la línea de sisa, recuerden que lo ajusté también a la medida de mi clienta. Mi clienta tiene menos busto que la talla 11 y entonces le quité ese centímetro y ahí apoyé mi línea recta, apoyé en la sisa y en esa holgura de 2 centímetros que le di a la cadera y me fui en línea recta hasta el largo de la prenda. Esto sería el patrón línea delantero, pero esto es un escote básico. Yo no quiero un escote básico, me voy a separar 2 centímetros para que mi escote quede más amplio y me voy a bajar, miren, como referencia. Voy a escuadrar la línea de busto. Aquí sería donde se encuentra el busto. Esto es el límite que yo tengo, es decir, yo no quiero que la persona muestre el busto. Entonces yo ubico, aquí está el busto y quiero que se cubra perfectamente. Entonces, con que le dé 4 centímetros arriba de la línea de busto, ya voy a conseguir que la persona esté cómoda, digamos, con su escote y no muestre el busto. Voy a marcar 4 centímetros arriba de la línea de busto, de altura de pinza, porque hasta ahí voy a hacer mi escote. Y voy a unir con la curva de sastre a darle la forma que yo
que yo quiera. Yo quiero darle una forma ligeramente curvita. Aquí tomo nota de los 2 centímetros que me separé. Y hasta aquí, esto es todo. Esto es todo de mi patrón delantero en línea A. Aquí ya nada más me resta agregarle pestaña de costura para confeccionarlo. La tela que ustedes vieron en la imagen principal donde se muestra el vestido lineal es una tela stretch. Por lo tanto, yo no le voy a dar nada de pestaña, nada extra, pues solamente lo que me consume la over, porque ese vestido lo armamos solo con over de 3. Y entonces yo le voy a dar punto 5, punto 5, punto 5 y punto 5 para todos lados. Voy a agregar mis pestañas de costura para cortarlo y después confeccionarlo. Ahora vamos a transformar la parte de la espalda y vamos a quitar exactamente lo mismo que quitamos en el delantero, 1 centímetro en la línea de sisa. La cintura la dejamos tal cual, nos quedó bien, eran 23 centímetros. Luego, recuerdan que en la cadera, pues nuestra clienta tiene 30 centímetros de cuarta de cadera y agregamos 2 como una holgura para nuestra prenda en línea A. 30 centímetros, cuarta de cadera, más 2 centímetros. Vamos a transformarla o a ajustarla a la medida de nuestra clienta. Unimos en línea recta de sisa a cintura, luego colocamos nuestra curva de sastre y unimos de cintura a cadera, perdón, es aquí, a cadera, y esto va a ser para nuestra línea A. Ustedes recuerdan que nos apoyamos en la sisa y tomamos esos 2 centímetros de referencia, esos 2 centímetros de holgura, y vamos a prolongar esta línea recta hasta el largo que nuestra clienta quiere su vestido, que es de 105 de largo más una bastilla de 3. Entonces vamos a medir el largo, 105 más 3, 108. Hasta ese largo vamos a hacer el vestido. Entonces, a esta misma distancia que nosotros medimos desde donde se une la línea de hombro con la línea de sisa, ahí están los 108, para que no nos quede más largo del costado, trasladamos la cinta hasta ese punto y ahí vamos a marcar 108. Voy a prolongar un poquito más mi línea recta para llegar hasta esos 108 y luego con la curva de sastre lo más suave en el costado y después nada más para que aquí no haga curvita lo completamos también con lo más suave para que quede casi recto aquí donde se llega a la línea del centro de la prenda. Bien, hasta ahí eso sería nuestro patrón en línea A de espalda, pero recuerden que nos separamos en donde se une el vértice de hombro con escote, nos separamos 2 centímetros. En el delantero nosotros hicimos un escote para que no quedara tan básico, pero en la espalda pues no queremos que quede tan escotado, y entonces solo vamos a unir desde los 2 hasta el escote básico de nuestro patrón. Esto sería toda la transformación. Aquí lo único que faltaría sería agregar ese 0.5 o medio centímetro de costura en todo, porque la tela en la que vamos a hacer nuestro vestido es stretch y entonces lo vamos a coser en over de 3 y el over de 3 solo consume medio centímetro de pestaña.
Aquí tenemos ya nuestros dos patrones con pestaña de costura, patrón delantero, pestaña de costura por todos lados, hombro, escote, sisa y costado. Y nuestro patrón espalda. Acuérdense que nosotros tenemos una pinza y que cuando nosotros cosamos tendremos que cerrar la pinza para fin de que nos coincida perfectamente. Ahorita se fijan, nos sobra este espacio que es justo la medida de la pinza. Lo que vamos a hacer es cerrar la pinza y cortar con la pinza cerrada para que nos puedan coincidir perfectamente los costados. Ahora vamos a pasar nuestra manga que va a ser hasta el largo 3/4. Vamos a dibujar toda la manga por la parte, por la manga más grande que es la talla 11 y marcamos hasta el largo 3/4 porque la manga que vamos a hacer es 3/4. Pasamos delantero, tomamos la nota para ponerle un piquetito ahí, saber que esa es la parte que va a ir hacia el delantero. Y cerramos nuestra línea de puño y vamos a hacer, en este caso nosotros tendríamos que hacer solo la misma modificación que hicimos a nuestro patrón delantero y trasero, que fue quitarle a 1 centímetro en la línea de sisa, y lo que vamos a hacer en la manga es quitarle también ese centímetro para que nos pueda coincidir con, a la hora de coserlo, pueda coincidir con nuestro vestido, con la sisa del vestido. Le quitamos 1 centímetro a cada lado y unimos. Esa es toda la transformación que vamos a hacer, y vamos a agregarle la misma pestaña de costura que agregamos a nuestro vestido, que fue de punto 5. Agregamos punto 5 de arriba abajo hasta el largo de puño. Nuestra clienta tiene un largo manga al codo de 46 centímetros. Vamos a rectificar simplemente esa medida que coincida con nuestro largo de manga, y este largo de manga tiene 51, 46, y vamos a dejar 2 centímetros para bastilla y lo vamos a afinar hasta ahí. Vamos a unir porque recuerden que cuando hacemos bastilla en manga o en cualquier prenda que vaya de más ancho a menos ancho, recuerden que tenemos que doblar la bastilla antes de cortar el costado. Aquí yo ya agregué pestaña de costura en costados, y lo que voy a hacer para que ustedes puedan ver cómo se corta el largo es doblar y después cortar el costado. Voy a doblar como si estuviese haciendo ya mi bastilla. Doblo la pestaña de bastilla. Se me está complicando un poquito. Ahí está. La doblo y luego corto por la pestaña de costado. Por la pestaña. Y se dan cuenta que al desdoblar esto queda más grandecito. Entonces, con esto yo evito que al hacer la bastilla se me frunza la tela. Ahora voy a agregar la costura en toda la corona de la manga, que es de medio centímetro. Ahí está. Y puedo usar el mismo patrón graduado para afinar y que me queden perfectamente marcadas mis líneas, o puedo usar la curva francesa. En este caso voy a usar la curva francesa para unir
mis pestañas de costura y que me quede todo muy derechito. Aquí estoy uniendo las pestañas de costura de la manga. Y lo que voy a hacer ahorita es recortarla y ya tengo mis 3 piezas que voy a necesitar para poder cortar mi vestido lineal. Estos son los patrones. Necesitamos 3 piezas para cortar nuestro vestido lineal. Espalda con pestañas de costura, delantero, ahí se me va a caer, delantero o frente y la manga. En la manga hice un piquetito para indicar que es hacia adelante, un piquetito para indicar que es el centro, y vamos a tener el cuidado de siempre poner el nombre de la persona cuando estamos haciendo la medida, y ella es Alejandra. Esta es la manga en nuestro vestido línea A. Y este es Alejandra, delantero, vestido A. También es importante que pongamos el número de piezas que vamos a cortar de cada uno de nuestros patrones. 2 piezas tela. Si le hubiésemos puesto forro, tendríamos que poner 2 piezas tela, 2 piezas forro. Nuestro delantero va a ser una pieza a doblez de tela. Esta prenda no va a tener cierre, no va a tener botones, porque la tela en la que la confeccionamos, la que la vamos a confeccionar, es stretch. Esta es la espalda, es de Alejandra, y lo que vamos a cortar igual una pieza a doblez de tela. Delantero, una pieza doblez de tela, espalda, una pieza doblez de tela, manga, 2 piezas. Pues esto es todo en cuanto a nuestro patrón de vestido línea A. Les agradezco que nos hagan el favor de vernos y les pido que si les gustó nos regalen un like, y también si les gusta nuestro canal se suscriban, por favor, que nosotros vamos a estar atendiendo sus preguntas. Si tienen alguna petición de alguna prenda especial, trataremos de complacerlo lo más pronto posible. Tenemos mucho trabajo aquí en el taller, aparte tenemos también muchas peticiones de los proyectos, pero trataremos de lo más pronto posible a hacer el proyecto que ustedes necesitan.